Bien, y seguimos en la política. Diputados del Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista presentaron la agenda antirrepresión. Entre sus objetivos está derogar la ley de seguridad de interior del Estado, la ley antibarricadas y la norma que permite el control preventivo de identidad, las que a juicio de los parlamentarios y parlamentarias vulneran las garantías constitucionales. Vamos a profundizar en esta postura. Ya estamos con Maite Orsini, diputada de Revolución Democrática. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola, Nicolás. Buenos días. Gracias por la invitación. Antes de ese tema, quería, por la contingencia de la actualidad, ir a lo que estábamos mencionando hace algunos minutos. El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, descartó que vaya por la reelección del municipio y finalmente habla oficialmente de una eventual candidatura presidencial. Desde la vereda que usted representa, ¿cómo ve esta definición que ya ha hecho el alcalde Joaquín Lavín? La verdad es que las definiciones presidenciales de Chile Vamos no creo que deban ser comentadas por el Frente Amplio. Creo que es legítimo, es una postura legítima, me parece sincera también. Si es que las ambiciones del alcalde son ser presidente y no ser alcalde, no ocupar políticamente la alcaldía o este periodo para poder hacer campaña para una elección distinta, me parece legítimo y honesto. Valora eso. ¿Y cómo lo ve desde un frente bastante más cercano que la situación del alcalde Daniel Jadue, quien confirmó que va a buscar la reelección por la alcaldía de Recoleta y luego eventualmente ver una posible candidatura presidencial? Si el alcalde Jadue no tiene definida su postura frente a una eventual candidatura presidencial, me parece bien también que vaya como candidato a alcalde si esa es su verdadera aprehensión. Distinto sería si efectivamente hubiese una utilización política del cargo para fines distintos. Todavía no tengo elementos que me permitan sostener aquello, así que mientras sean ambas alternativas legítimas y honestas, me parecen bien. Bien, diputado Orsini, vamos al tema que íbamos a conversar justamente en esta entrevista, la agenda antirrepresión que usted presenta con otros parlamentarios del Frente Amplio. ¿Por qué se vulneran, a su juicio, las garantías constitucionales con las distintas leyes que estábamos comentando al inicio? Sí, lo que busca el proyecto de ley es derogar 3 leyes distintas y cada una por motivos distintos. La ley de seguridad del Estado ha sido utilizada por fines políticos no solamente por este gobierno, sino que por los gobiernos de la concertación también. Y eso queda de manifiesto cuando vemos, por ejemplo, que se usa la ley de seguridad del Estado, que lo que hace es, entre otras cosas, agravar las sanciones de los delitos que se hayan cometido. Se usa la ley de seguridad del Estado cuando un joven le lanza un huevo a una autoridad. Pero cuando camioneros en plena pandemia detienen el suministro de bienes necesarios durante la pandemia, no es utilizada. O cuando un carabinero lanza a un joven al río, no es utilizada, pero cuando un manifestante lanza una moto al río, sí es utilizada. Entonces pareciera ser que efectivamente acá se está haciendo una utilización política de esta herramienta y se utiliza se le aplica a personas que piensan distinto al gobierno y no a aquellas personas que sí piensan afín al gobierno. Y eso no puede ser, porque cuando la ley es pareja, no es dura, y en este caso la ley no ha sido pareja. Eso respecto a la ley de seguridad del Estado. Ahora, respecto al control preventivo de identidad, es una ley que en nuestra opinión estigmatiza, discrimina y que además es tremendamente ineficiente. ¿Por qué? Lo que hace esta norma, que se aprobó hace no tanto tiempo acá en la Cámara en una agenda corta antidelincuencia, lo que hace es permitir que Carabineros detenga a cualquier persona en la calle para solicitar su identificación. Detenerla por 5, 10, 15, hasta 1 hora. ¿Qué pasa? El año pasado se hicieron 5 millones de controles preventivos de identidad con una eficiencia de menos del 2%. Entonces, Carabineros, en vez de estar, por ejemplo, haciendo rondas para cuidar a las mujeres que tienen medidas cautelares por violencia intrafamiliar, están haciendo una pesca milagrosa en las calles que no es efectiva y que además estigmatiza, porque preguntémonos, ¿a quién detiene Carabineros si no hay ningún indicio de criminalidad? Detiene a los que por su aspecto físico, por la ropa, por cómo está vestido, le parece que encajan con un perfil delictual. Y eso evidentemente estigmatiza, discrimina. Que te detengan en la calle para pedirte el carnet de identidad es una detención, es una restricción a la libertad personal de desplazamiento. Y en nuestra opinión, la medida solamente debiese ser aplicada cuando hay un indicio
como lo establece el artículo 85 del Código Procesal Penal, cuando hay un indicio de que se está cometiendo un delito. No arbitrariamente por parte de Carabineros porque es discriminatorio y porque es ineficiente. Y por último, la tercera ley que se busca derogar es la ley antibarricadas. ¿Por qué? Porque en nuestra opinión no es más que pirotecnia comunicacional, es una señal comunicacional para decirle a la ciudadanía que protestar, que manifestarse debe ser criminalizado. ¿Por qué? Porque hoy día nuestro Código Penal establece herramientas, establece delitos que pueden ser utilizados, por ejemplo, si es que el corte de la calle genera desórdenes públicos, está el delito de desórdenes públicos. Si es que el corte de la calle implicó destrucción de propiedad privada o de propiedad pública, está el delito de daños. Si es que el corte del tránsito generó algún daño a alguna persona, está el delito de lesiones. Entonces es una conducta que ya tiene su correlato en el Código Penal. Entonces esta norma lo único que hace es mandar una señal comunicacional que en mi opinión es equivocada y desconoce la historia de las movilizaciones sociales no solamente en Chile, sino que en el mundo. Ahora, vamos por parte para ir analizando quizás cada una de esas tres leyes que se buscan derogar. Me quedo con la última, ley antibarricadas. Uno podría preguntarse, ¿es per se necesario una barricada dentro de una movilización, una manifestación? Porque finalmente es quizás no un síntoma, un efecto, pero sí muchas veces los descolgados de las manifestaciones, se dice desde los mismos manifestantes, terminan haciendo este tipo de barricadas que busca sancionar la ley. Sí, vamos, hay dos aspectos relevantes acá. Primero, en la historia de las movilizaciones, la barricada es una herramienta que se ha utilizado para llamar la atención de la autoridad frente a una injusticia. No es nuevo, no es que recién haya ocurrido, como ocurre también con las tomas, por ejemplo. O sea, la barricada es aceptable, digamos. Usted dice. Vamos por partes. Es una herramienta que se ha utilizado históricamente como forma de movilización social. Ahora, mientras esta herramienta no genere daños, no genere lesiones y no genere desórdenes públicos, no entiendo por qué debiese tener una sanción penal. Ahora, pero si no la barricada, daño alguno. Yo estoy de acuerdo con usted, hay un tema de herramienta desde la movilización en forma histórica, pero sabemos que actualmente las barricadas terminan generando daños de distinto tipo. Eso es un hecho de la causa. Y eso, por supuesto, y eso está mal, entonces, y eso no corresponde y no lo validamos. Pero existen herramientas para sancionarlo. Si generó un daño, como te decía, si para prender la barricada yo destruí propiedad pública o privada, existe un delito, que es el delito de daño. Si es que yo generé un desorden público, existe el delito de desórdenes públicos. Existen las herramientas. No es verdad que no hayan herramientas para perseguir quienes hagan estas conductas. Entonces, al final, lo que hay detrás de esta normativa es una señal comunicacional. Y eso es lo que no nos parece, porque, Nicolás, sí, yo recuerdo hace 12 años que las calles de nuestro país estaban llenas de carteles que decían: delincuentes, se les acabó la fiesta. Y la fiesta no se acabó. ¿Y no se acabó por qué? Porque las herramientas que ha utilizado este gobierno en los 7 años del Piñera 1 y Piñera 2, los 7 años que lleva este presidente en el gobierno, están fracasadas. Porque crear nuevos tipos penales con otros nombres para conductas que ya existen no genera efectos significativos. Aumentar penas no genera efectos disuasivos en los delincuentes. La receta está agotada. Ese es el problema y eso es lo que queremos evidenciar. Ahora, sigo con la Ley de Seguridad del Estado, del Interior del Estado en este caso, y usted hablaba de un punto que también se ha criticado a la aplicación de esa ley, una aplicación que que va por parte del Ministerio del Interior, el Ejecutivo en este caso, que es la desigualdad. Y se criticó muchísimo con la situación del paro de camioneros. Luego la pregunta, ¿usted estaba de acuerdo en su minuto que se aplicara la Ley de Seguridad al Interior del Estado en esta movilización de los camioneros? Yo creo que el problema que tiene esta legislación es justamente la discrecionalidad con la que se ocupa. Y te voy a ser honesta, cuando nosotros presentamos este proyecto lo que queremos hacer es abrir esa discusión acá en el Congreso. Abramos la discusión de por qué esta normativa se utiliza discrecionalmente frente a algunas personas que piensan de una determinada manera y no se aplica para otras personas que piensan de otra manera. Pero más que abrir la discusión, diputada, ustedes lo que quieren es derogar la ley. O sea, hay un objetivo de la discusión. Queremos abrir la discusión acá en el Congreso. Cuando uno presenta un proyecto de ley es para que discutamos sobre este tema. No es que yo haya querido que se le aplicara particularmente a los camioneros esta ley. Lo que yo quiero es que se aplique, si se va a aplicar, que se aplique para todos, y si no se va a aplicar, que no se aplique para nadie. No me parece que haya un uso diferenciado
de esta herramienta que es grave, que es severa para algunas personas en desmedro de otras. Ese es el punto central a la hora de presentar este proyecto de ley. Perfecto. Voy con el tercero, con el control preventivo, que de hecho yo no recuerdo bien las fechas, pero hace 2 años finalmente tuvo una modificación. Finalmente ahí el diputado Gonzalo Fuenzalida, la Comisión de Seguridad, finalmente se vota, se aprueba y se aplica esta ley. ¿Ha habido un problema en la aplicación, como usted dice, con respecto a finalmente lo que es el control preventivo? En ese punto no valdría más la modificación que la ley, que la directa derogación de una herramienta que por lo menos desde Carabineros dicen ha sido de un buen efecto para finalmente hacer una medida preventiva. Es que los números que yo te estoy dando son los números de Carabineros, los estoy aproximando, son 4.800.000, no me acuerdo el número exacto, pero son cerca de 5 millones de controles preventivos de identidad con una eficiencia de menos del 2%. Las personas que se han detenido en función de un control preventivo de identidad son muy pocas en comparación con la cantidad de controles preventivos que se hacen. Y ya existe una herramienta en el Código Procesal Penal, que es el control investigativo, que en el fondo permite a los carabineros controlar a una persona cuando hay indicios de que esta persona cometió un delito o que está pronto a cometerlo, que es mucho más eficiente. Entonces, a mí me llama la atención cuando el ministro dice, esta es la agenda de la impunidad, porque cuando Carabineros está en la calle ocupando su tiempo valioso, sus recursos humanos, en hacer una pesca milagrosa por si acaso alguien en la calle que tuviese cara de delincuente fuera realmente un delincuente, en mi opinión, debiesen estar haciendo rondas en las casas de las mujeres que han denunciado violencia intrafamiliar para que no terminen en femicidio, como lamentablemente ha ocurrido durante este año, que la mayoría de las mujeres que han muerto en manos de un femicida tenían denuncias, tenían medidas cautelares. Entonces, ¿dónde está la impunidad? Diputada, le hago la pregunta también. Usted mencionaba lo que fue la crítica del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a esta iniciativa que usted levanta con otras parlamentarias y parlamentarios. En ese sentido, ¿es una reacción? Sí, tenemos un problema con... ¿Me escucha, diputada? Vamos a restablecer el contacto con la diputada Orsini, que estaba justamente hablando de esta agenda antirrepresión, como han nombrado los parlamentarios y parlamentarias del Frente Amplio, el Partido Comunista y también parte del Partido Socialista, que finalmente busca en su fondo derogar 3 leyes que consideran no cumplen, no resguardan las garantías constitucionales de los chilenos y las chilenas. Estábamos hablando de la ley de control preventivo, ley de seguridad al interior del Estado y también la ley antibarricadas. ¿Ya estamos en contacto? Sí. Diputada, ¿me escucha? ¿Diputada? Perdón, es que hay problemas con el audio. Sí, vamos a volver ahí con la diputada, tenemos un problema con el audio, conversando sobre esta que de alguna manera va en paralelo a lo que ha sido el llamado del presidente de la República, Sebastián Piñera, sobre la agenda del gobierno, la agenda de seguridad. ¿Ahora sí, diputada? Ahora sí, ahora perfecto, muchísimas gracias, perdón el fallo técnico ahí clásico. No hay problema. Vamos con otro punto. Yo le decía, esta agenda antirrepresión que ustedes mencionan, ¿es una respuesta a la agenda de seguridad que ha llamado el presidente de la República, Sebastián Piñera, a ir aprobando en el Congreso, a ir discutiendo en el Congreso? ¿Es una respuesta? No, no es una respuesta. Es una deuda que teníamos desde hace tiempo. La veníamos preparando, estos proyectos los venimos honestamente preparando hace meses. Sin embargo, más o menos tiene que ver con la mirada que tenemos de la seguridad. Y ahí sí tiene que ver. O sea, cuando el gobierno propone enfrentar la guerra contra la delincuencia con otra guerra, nosotros decimos, ¿por qué? Ya lo hemos intentado así. En otros países hay experiencia comparada, en países de Latinoamérica, en México, en Colombia, donde se ha enfrentado, las policías se han enfrentado con el narcotráfico a través de una guerra armada y sabemos que eso, primero, no detiene el narcotráfico y segundo, pone al medio a la ciudadanía frente a un conflicto violento, tremendamente violento. Y no tiene buenos resultados. Entonces, ¿por qué queremos aplicar en Chile una receta que está evidentemente fracasada, que es la de entregar más facultades a las policías para que puedan vulnerar derechos fundamentales de las personas, para que tengan más herramientas para reprimir, para que tengan armamento más pesado para llegar a las poblaciones? Incluso hay gente que ha planteado que lo que tiene que hacer es que lleguen los militares a las poblaciones, intervengan las poblaciones. Eso solo va a generar más violencia. Nuestra mirada de la seguridad es distinta. Por ejemplo, y aprovecho de darte una exclusiva, Nicolás, voy a presentar en un rato más un proyecto de ley
sobre el narcotráfico que creo yo que pone el foco en el lugar adecuado. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy día, el gobierno, la agenda del gobierno, y que va muy en la línea de lo que ha hecho el gobierno en materia de seguridad durante sus 2 gobiernos, que es mano dura, subir las penas, entregar más facultades, no entiende, o se olvida, o whatever, no entiende que el problema del narcotráfico no tiene que ver con las personas. El narcotráfico funciona como una empresa. Entonces, cuando tú tomas detenida a una persona y la sacas, esa persona es reemplazada por otra. Acá lo que hay que atacar es el negocio. Lo que hay que atacar es el patrimonio del narco. Hay que hacer una guerra económica, no una guerra civil, no una guerra armada. No en contra de las personas, sino que en contra del negocio. Y ese es un enfoque que el gobierno no le ha dado, por ejemplo. ¿Por qué no pensamos en quitarle el negocio al narcotráfico a través de la despenalización del consumo de ciertas drogas, por ejemplo? Eso le quitaría un poder económico tremendo al narco. O, por ejemplo, como el proyecto que voy a presentar, en buscar la manera de poder quitarle el patrimonio que ha obtenido una asociación producto de los delitos de manera más amplia. Ataquemos el negocio, así se va a acabar el narcotráfico. Las personas son reemplazables. Bien, diputada Maite Orsini, se nos acaba el tiempo. Nuevamente, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Vale, chao. Hasta luego, chao.